El elevador se abrió con un zumbido metálico que resonó como un presagio. Ella salió con paso firme, la bata blanca impecable, el estetoscopio colgando de su cuello como un símbolo de todo lo que había construido con sus propias manos. El pasillo del 7º piso olía a antiséptico y a miedo contenido. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, creando sombras que bailaban en las paredes color crema. Una enfermera pasó corriendo con una charola de instrumentos que tintineaban con urgencia. Doctora Mariana Solís. Así la llamaban ahora. Con respeto. Con admiración. A veces, con ese silencio que se le dedica a quien salvó lo que otros ya daban por perdido. 38 años, especialista en cardiología intervencionista, una de las mejores en todo el occidente del país. Su nombre aparecía en conferencias internacionales. Sus manos habían devuelto el latido a corazones que ya se despedían. Pero en ese momento, mientras caminaba hacia el cuarto 704, sintió algo que no experimentaba desde hacía años, el peso del pasado cayendo sobre sus hombros como una cobija empapada. La coordinadora de urgencias le había entregado el expediente con prisa, disculpándose por la emergencia, explicando que el paciente había solicitado específicamente a alguien con su expertise. Caso crítico, había dicho. Disección aórtica tipo A. Necesitamos actuar ya. Ella no preguntó el nombre. Nunca lo hacía. Para una cirujana, el paciente era un cuerpo que necesitaba ser salvado, no una historia que debía ser juzgada. Abrió el expediente mientras caminaba. Sus ojos escanearon la información médica con la precisión de quien lee partituras musicales: presión arterial inestable, dolor torácico severo, riesgo de ruptura inminente. Y entonces vio el nombre. Rodrigo Méndez Villareal. Se detuvo en seco. El expediente casi se le cae de las manos. El mundo pareció inclinarse levemente hacia un costado, como si el piso del hospital hubiera decidido convertirse en el deck de un barco en alta mar. Cerró los ojos. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. El olor a café de olla que llegaba desde la sala de espera se mezcló con el antiséptico, creando una combinación extraña que la transportó a otra época, a otra versión de sí misma. No te quiero en mi vida. Nunca más. Las palabras resonaron en su memoria con la misma nitidez con la que fueron pronunciadas 8 años atrás, en esa noche de diciembre en Guadalajara, cuando el aire olía a ponche de frutas y a ilusiones rotas. Él las había dicho con una frialdad que cortaba más que cualquier bisturí. Sin titubear. Sin mirarla a los ojos. Como quien firma un documento que preferiría no leer. Mariana apretó el expediente contra su pecho. Los dedos se le pusieron blancos de la fuerza. Una residente pasó a su lado y la miró extrañada, pero no se atrevió a preguntar. La doctora Solís no mostraba debilidad. Nunca. Era parte de su leyenda en el hospital regional. La mujer de hielo. La cirujana implacable. La que no temblaba ni cuando la muerte respiraba en la nuca del paciente. Pero ahora temblaba. Porque detrás de esa puerta, en el cuarto 704, estaba el hombre que la había echado de su vida como quien saca la basura. El que le dijo que era un error. El que la hizo sentir tan pequeña, tan insignificante, que pasó meses sin poder mirarse al espejo sin sentir asco de sí misma. El mismo que ahora, según el expediente, tenía menos de 6 horas de vida si no era operado de inmediato. La vida, pensó Mariana con una sonrisa amarga, tiene un sentido del humor perverso. Caminó los últimos metros hasta la puerta. Su mano se posó en la manija fría. Del otro lado escuchó voces, una enfermera tomando signos vitales, el pitido constante del monitor cardíaco, una respiración agitada, entrecortada. La respiración de un hombre asustado. La respiración de alguien que finalmente entendió que no controlamos nada, que somos apenas hojas en el viento caprichoso del destino. Abrió la puerta. La habitación estaba bañada en esa luz artificial de hospitales que hace que todo parezca más pálido, más frágil, más cerca del final. Las cortinas estaban a medio cerrar.
En la mesita de noche había un rosario de cuentas gastadas y un vaso de agua a medio tomar. El monitor cardíaco dibujaba montañas irregulares en su pantalla verde, cada pico un recordatorio de que el tiempo se acababa. Y en la cama, conectado a cables y sueros, estaba él. Rodrigo. Los ojos se encontraron. Fue como si el aire de la habitación se evaporara de golpe. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, esos mismos ojos cafés que ella recordaba mirándola con desprecio aquella noche de diciembre, ahora la miraban con una mezcla de incredulidad, vergüenza y algo que se parecía peligrosamente al pánico. Estaba más delgado. Tenía ojeras profundas. El cabello negro que antes peinaba con tanto cuidado ahora estaba revuelto, húmedo de sudor. Las manos que sostenían la sábana temblaban levemente. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que la había despachado. Solo quedaba un cuerpo vulnerable, un corazón fallando, un ser humano enfrentándose a su propia mortalidad. Y ella. Ella, de pie junto a la puerta, con la bata blanca que representaba todo lo que había construido sobre las ruinas de lo que él destruyó. La enfermera la saludó con un gesto de alivio. Doctora Solís, gracias por venir tan rápido. El paciente está. Lo sé, interrumpió Mariana, su voz profesional, controlada, sin una sola grieta que revelara el terremoto que sentía por dentro. Déjenos solos un momento. La enfermera asintió y salió, cerrando la puerta con un clic suave que resonó como el cerrojo de una celda. Silencio. Un silencio denso, cargado, que pesaba como plomo derretido. Afuera, en el pasillo, alguien reía. Una televisión transmitía noticias en alguna habitación cercana. Una camilla rodaba sobre las baldosas. Pero dentro del cuarto 704, el mundo se había reducido a 2 personas y a un pasado que nunca terminó de morir. Rodrigo intentó hablar. Mari, yo. Doctora Solís, lo corrigió ella con una firmeza que no admitía réplica. Caminó hacia la cama con pasos medidos, profesionales. Tomó el expediente que colgaba a los pies de la cama y comenzó a revisarlo, aunque ya sabía cada palabra de memoria. Necesitaba algo que hacer con las manos, algo que la mantuviera anclada a su identidad de cirujana y no a la mujer rota que alguna vez fue. Tienes una disección aórtica tipo A, dijo sin mirarlo, los ojos fijos en el papel. Tu aorta se está rompiendo desde adentro. Como si alguien estuviera rajando la costura de una camisa. Si no operamos en las próximas horas, la ruptura será completa. Y entonces. Hizo una pausa, finalmente levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Entonces no habrá nada que yo ni nadie pueda hacer por ti. Él cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su sien y se perdió en la almohada. ¿Tú vas a? Sí, respondió ella. Yo voy a operarte. Porque soy la mejor. Y porque, a diferencia de ti, yo no abandono a la gente cuando más me necesita. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Rodrigo abrió los ojos y la miró con una expresión que era pura agonía. No del cuerpo, sino del alma. Mari. Mariana, yo. No, lo interrumpió. No hables. Ahorra tu energía. La vas a necesitar. Pero él insistió, su voz quebrada, ronca. Necesito que sepas que. ¿Qué lo sientes? Mariana soltó una risa sin humor. ¿Qué te arrepientes? ¿Qué si pudieras volver el tiempo atrás harías las cosas diferente? Se acercó más a la cama, y ahora su voz era un susurro filoso. Rodrigo, han pasado 8 años. 8. Y en todo este tiempo, nunca intentaste buscarme. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera tuviste el valor de preguntar si estaba viva o muerta. Mi padre, empezó él. Tu padre, escupió ella con desdén. Siempre tu padre. Don Héctor Méndez, el gran arquitecto, el hombre que construyó medio Guadalajara, el que decidió que yo no era suficiente para su hijo.
El que te dijo que una muchacha de barrio, sin apellido, sin abolengo, era solo una distracción de tu verdadero destino. Rodrigo cerró los ojos con fuerza, como si las palabras lo golpearan físicamente. Él murió hace 2 años. Mariana sintió algo removerse en su pecho, pero lo aplastó de inmediato. Lo siento, dijo, y lo decía en serio, aunque no por las razones que Rodrigo podría pensar. Debe ser duro. Perder al hombre que decidió tu vida por ti. El monitor cardíaco se aceleró. Pitidos más rápidos, más urgentes. Mariana miró la pantalla con ojo clínico. La presión arterial estaba bajando. No tenían tiempo para esto. Escucha, dijo, su voz volviendo al tono profesional. No vine aquí para ajustar cuentas. Vine porque soy médico. Y porque, aunque me cueste admitirlo, todavía recuerdo cuando éramos otras personas. Cuando tú eras el muchacho que tocaba guitarra en la plaza de los mariachis. Cuando yo era la idiota que creyó que el amor podía más que el apellido. Se acercó hasta quedar a centímetros de él. Rodrigo podía oler su perfume, algo floral y limpio que contrastaba con el olor medicinal de la habitación. Te voy a salvar la vida, dijo Mariana con una determinación que helaba. No porque te lo merezcas. Ni porque te perdone. Sino porque eso es lo que hago. Salvo vidas. Incluso las de aquellos que no salvaron la mía cuando tuvieron la oportunidad. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Rodrigo la detuvo. Era apenas un hilo, quebrado, desesperado. Nunca dejé de amarte. Mariana se congeló con la mano en la manija. Por un segundo, solo por un segundo, sintió que tenía 19 años otra vez. Que estaba en aquel cuarto de azotea en el centro de Guadalajara, con las luces de la ciudad entrando por la ventana, con Rodrigo prometiéndole eternidad mientras le acariciaba el cabello. Pero solo fue un segundo. El amor sin valor no es amor, dijo sin voltear. Es solo cobardía disfrazada de sentimiento. Y salió, dejando atrás al hombre que alguna vez fue todo su mundo. En el pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Las manos le temblaban. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se llevó una mano al pecho, respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Una residente se acercó corriendo. Doctora Solís, ¿está bien? Mariana abrió los ojos. Enderezó la espalda. Se ajustó la bata. Cuando habló, su voz era de acero. Prepara el quirófano. Disección aórtica tipo A. Necesito un equipo completo en 15 minutos. Sí, doctora. Mientras la residente corría a dar las órdenes, Mariana se quedó mirando la puerta del cuarto 704. Detrás de esa puerta estaba el hombre que le dijo que no la quería en su vida. El que la desechó. El que eligió la aprobación de su padre por encima de ella. Y ahora, en el giro más cruel que el destino podía dar, su vida dependía completamente de ella. Mariana Solís cerró los ojos y dejó que un recuerdo la invadiera, aunque sabía que no debía. Pero era imposible no recordar. Imposible no volver a esa noche que partió su vida en dos. 8 años atrás. Diciembre. Guadalajara brillaba con luces navideñas, pero en el corazón de Mariana solo había oscuridad. Habían quedado de verse en el café del centro, ese lugar con paredes de azulejo azul y olor a canela que tanto les gustaba. Ella llegó con una sonrisa, con la ilusión de quien cree que el amor todo lo puede. Acababa de terminar su 2.º año de medicina. Él había vuelto de un viaje de negocios con su padre. Lo vio sentado en una mesa del fondo, pero algo en su postura le dio mala espina. Tenía los hombros tensos. No la miró cuando se sentó. Había 2 tazas de café enfriándose sobre la mesa. Rodrigo, ¿qué pasa? Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando el café como si ahí estuvieran escritas las palabras que necesitaba. Afuera, un grupo de niños cantaba villancicos. Alguien reía en la mesa de al lado.
La vida seguía, ajena al cataclismo que estaba a punto de desatarse. No puedo más, dijo finalmente. Mariana sintió como si el aire se solidificara. ¿Qué? Esto. Nosotros. No puedo. No entiendo. Rodrigo levantó la vista. Y en sus ojos, Mariana vio algo peor que el desamor, vio resignación. Mi padre tiene razón. Venimos de mundos diferentes. Tú eres increíble, Mari. Eres la persona más luchadora que conozco. Pero nosotros, no funcionamos. ¿Tu padre?, susurró ella, y la palabra le supo a veneno. ¿Esto es por tu padre? Es por todo. Por mi familia. Por mi futuro. Por tu cobardía, interrumpió Mariana, la voz empezando a quebrarse. Dilo. Di que no tienes huevos para enfrentarte a don Héctor. Di que prefieres la comodidad de la aprobación paterna que la incomodidad del amor verdadero. Rodrigo apretó los puños sobre la mesa. No es tan simple. Claro que lo es. O me amas o no. O soy suficiente o no lo soy. No eres suficiente. Las palabras cayeron como piedras. Mariana sintió que algo en su pecho se rompía con un chasquido audible, aunque sabía que era solo en su imaginación. ¿Qué? Rodrigo se puso de pie. Sacó su cartera. Dejó unos billetes sobre la mesa. No eres suficiente para lo que mi familia espera. No eres suficiente para el futuro que tengo que construir. Y la verdad, Mariana, estoy cansado de pretender que sí. Ella lo miraba sin poder creerlo. Este no era el Rodrigo que conocía. Este no era el hombre que le leía poesía de Octavio Paz en las noches. Que le compraba flores en el mercado de San Juan de Dios. Que le prometió que juntos podrían con todo. ¿Quién eres tú?, susurró. Alguien que finalmente entiende su lugar en el mundo, respondió él, poniéndose el saco. Y tú no estás en ese lugar. Se dio la vuelta para irse. Rodrigo, lo llamó ella, la voz rota. Por favor. Él se detuvo sin voltear. No te quiero en mi vida, Mariana. Nunca más. Y se fue. Dejándola ahí, en ese café que olía a canela y a finales. Dejándola con el corazón hecho pedazos y los ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar frente a todos esos desconocidos. Esa noche, Mariana lloró todo lo que había guardado. Lloró en su cuartito de estudiante, con las paredes delgadas y el techo bajo. Lloró hasta que le dolieron las costillas. Hasta que su garganta quedó en carne viva. Hasta que no quedaron más lágrimas. Y entonces, en algún momento cerca del amanecer, mientras afuera Guadalajara empezaba a despertar, Mariana tomó una decisión. Si no era suficiente para él, sería más que suficiente para sí misma. Los siguientes años fueron una nebulosa de libros, exámenes, guardias eternas. Mariana se convirtió en una máquina de estudiar. Cuando sus compañeros salían a fiestas, ella estaba en la biblioteca. Cuando otros dormían, ella practicaba suturas. Cuando alguien mencionaba el amor, ella cambiaba de tema. Graduarse con honores fue solo el principio. Luego vino la especialización en cardiología. Luego la subespecialización en cirugía cardiovascular. Cada título, cada reconocimiento, cada paciente salvado era un ladrillo más en la muralla que había construido alrededor de su corazón. No era solo profesionalismo. Era supervivencia. Porque si se detenía a pensar, si se permitía sentir, sabía que toda esa fortaleza se derrumbaría como castillo de arena en la marea. Y no podía darse ese lujo. No después de haber trabajado tanto para ser alguien. Para ser suficiente. Y ahora, 8 años después, el destino le jugaba esta treta cruel. Mariana abrió los ojos. Se enderezó. Caminó hacia el quirófano con la cabeza en alto y el corazón protegido tras años de entrenamiento emocional. Pero por dentro, en ese rincón secreto que ni siquiera ella visitaba a menudo, una parte de ella lloraba.
Lloraba por la muchacha que fue. Por el amor que creyó eterno. Por todas las versiones de futuro que se murieron esa noche en un café que olía a canela. El quirófano era su templo. Bajo esas luces blancas y brillantes, con esos instrumentos de acero quirúrgico alineados con precisión milimétrica, Mariana se transformaba. Ya no era la mujer con un pasado roto. Era la doctora Solís. La que devolvía latidos. La que arrebataba pacientes de las garras de la muerte. Se lavó las manos con un ritual que conocía de memoria. Agua caliente. Jabón quirúrgico. Cepillado meticuloso entre cada dedo, bajo cada uña, en cada pliegue. 3 minutos exactos. El olor a antiséptico la centraba, la devolvía a su propósito. Una enfermera instrumentista la ayudó a ponerse la bata estéril. Luego los guantes. 2 pares. Siempre 2. El látex se ajustó a sus manos como una segunda piel. A su alrededor, el equipo trabajaba en silencio eficiente. Anestesiólogo revisando dosis. Perfusionista preparando la máquina de circulación extracorpórea. 2 residentes observando desde la galería. Y en el centro del quirófano, bajo una sábana azul estéril, estaba él. Rodrigo Méndez Villarreal. Paciente masculino. 37 años. Disección aórtica tipo A. Solo eso. Números y diagnóstico. Nada de historia. Nada de corazones rotos. Nada de palabras que todavía cortaban después de 8 años. Signos vitales, ordenó Mariana, su voz amplificada por el micrófono integrado en su mascarilla. Presión 90/60. Frecuencia cardíaca 120. Saturación 92%, respondió el anestesiólogo. ¿Listo para inducción? Listo, doctora. Mariana se acercó a la mesa. Por un segundo, sus ojos encontraron los de Rodrigo. Él estaba consciente todavía, los ojos muy abiertos, llenos de miedo. También había algo más ahí, súplica. Arrepentimiento. Pero sobre todo, miedo. El miedo crudo, primario, de quien sabe que está a segundos de perderse en la inconsciencia sin saber si volverá a despertar. Va a estar bien, dijo ella, y no sabía si era verdad o mentira. Pero era lo que se decía. Lo que se debía decir. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Mariana, susurró él. Doctora Solís, corrigió. Y ahora duerme. El anestesiólogo inyectó el medicamento. En segundos, los ojos de Rodrigo se fueron cerrando. Su cuerpo se relajó. Su respiración se hizo profunda, regular, mecánica. Y ahora sí, ahora que estaba inconsciente, ahora que no podía verla, Mariana permitió que su máscara de profesionalismo se agrietara solo un poquito. Solo por un segundo. Miró ese rostro que alguna vez cubrió de besos. Esa boca que le prometió eternidad. Esas manos que la sostuvieron y luego la dejaron caer. Y entonces, con un control que le costó años desarrollar, puso distancia emocional entre la mujer que alguna vez amó a este hombre y la cirujana que ahora debía salvarlo. Bisturí, dijo. La enfermera le entregó el instrumento. Frío. Preciso. Letal si no se usaba con maestría. Salvador si se usaba con sabiduría. Mariana hizo la primera incisión. La piel se abrió limpiamente, revelando las capas de tejido debajo. Sangre. Músculos. La carne vulnerable que todos llevamos debajo de la superficie. Todos iguales cuando nos abren. Todos frágiles cuando el bisturí revela lo que realmente somos, apenas bolsas de órganos palpitantes, mantenidas vivas por bombas de carne que pueden fallar en cualquier momento. Separador external. El instrumento separó las costillas con un sonido que a muchos les parecería horrible, pero que para Mariana era música. Era el sonido de un cuerpo rindiéndose a la intervención, aceptando que necesitaba ayuda, que no podía salvarse solo. Veo el pericardio. Hay derrame. Mucho derrame.
Trabajó rápido pero cuidadosa. Cada movimiento calculado. Cada corte preciso. A su alrededor, el equipo se movía como una orquesta bien ensayada. Gasas. Succión. Separadores. Todo fluía. Y entonces vio la aorta. Hermosa y terrible al mismo tiempo. Ese gran vaso que sale del corazón, grueso como un pulgar, responsable de llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. El río principal del que fluye la vida. Y estaba rajándose. Como una costura bajo demasiada tensión. Como una presa con una grieta. Una línea oscura recorría su superficie, y Mariana sabía que en cualquier momento podía abrirse completamente, llenando el pecho de sangre, ahogando el corazón en su propio río. Necesitamos circulación extracorpórea. Ahora, ordenó. El perfusionista asintió. Empezaron a conectar a Rodrigo a la máquina que haría el trabajo de su corazón mientras ella lo reparaba. Era como detener el tiempo. Literalmente. Como decirle al cuerpo, espera, no te muevas, déjame arreglarte. El corazón de Rodrigo siguió latiendo mientras conectaban las cánulas. Esa bomba incansable que había trabajado sin parar desde antes de que él naciera, que había latido cuando amó a Mariana, que había latido cuando la rechazó, que había seguido latiendo mientras ella lloraba y mientras él seguía con su vida. Los corazones no guardan rencor. Solo laten. Iniciando bypass. La máquina cobró vida con un zumbido. Ahora ella controlaba la circulación de Rodrigo. Literalmente tenía su vida en sus manos. Podía detener la máquina. Podía cerrar las válvulas. Podía. Pero no. Porque Mariana Solís era médico antes que mujer despechada. Porque había jurado salvar vidas, no juzgarlas. Porque sabía que la venganza es un veneno que envenena primero a quien lo prepara. Vamos a parar el corazón, anunció. Inyectó la solución cardioplégica. El corazón de Rodrigo, que había latido sin descanso por 37 años, se detuvo. Silencio. Un silencio extraño en el quirófano. Solo el zumbido de la máquina de bypass. Solo el pitido del monitor. Solo la respiración contenida del equipo. Y ahí estaba. El corazón inmóvil de Rodrigo Méndez. El mismo corazón que alguna vez latió más rápido cuando la veía. El que se aceleró la primera vez que la besó. El que siguió latiendo mientras le decía que no la quería en su vida. Mariana parpadeó para alejar los pensamientos. Enfócate. Es solo una bomba de músculo. Nada más. Incisión en aorta. Cortó con precisión. La pared arterial se abrió, revelando el desastre interno. La capa interna de la aorta se había despegado, creando un falso lumen, un canal fantasma por donde la sangre se perdía en vez de fluir. Si no lo reparaba, ese falso canal seguiría expandiéndose hasta que la arteria explotara como un globo demasiado inflado. Trabajó por horas. No hay atajos en el corazón. No hay forma de apurarse sin causar más daño. Cada sutura tenía que ser perfecta. Cada puntada, impecable. Era como coser seda mojada. Delicado. Demandante. Exhaustivo. ¿Cómo vamos de tiempo?, preguntó en algún momento. 3 horas y 20 minutos en bypass, respondió el perfusionista. Demasiado tiempo. Cada minuto que el corazón estaba detenido, cada minuto que el cuerpo dependía de máquinas, aumentaba el riesgo. Complicaciones. Daño cerebral. Falla renal. Pero no podía apurarse. No con esto. No con una reparación tan compleja. Siguió trabajando. Sutura por sutura. Reconstruyendo lo que se había roto. Remendando lo que se había rasgado. Y en algún punto, perdida en la concentración absoluta que requería la cirugía, Mariana pensó en lo irónico de la situación. Ella estaba reparando el corazón físico de Rodrigo, pero el corazón emocional de ella, el que él destrozó, ese nunca fue reparado.
Solo fue encapsulado. Guardado. Congelado en tiempo y hielo para que no doliera más. ¿Cómo se repara un corazón roto? No hay suturas para eso. No hay bypass para el dolor emocional. Solo tiempo. Y olvido. Y, con suerte, la oportunidad de convertir el dolor en propósito. Terminando última sutura en aorta, anunció finalmente. Vamos a reperfundir. Quitó la pinza que mantenía cerrada la aorta. La sangre volvió a fluir por el canal reparado. Por un momento, todos contuvieron la respiración. Si había fugas, si la sutura fallaba, todo habría sido en vano. Pero la reparación sostuvo. Sin fugas visibles, dijo, y en su voz había un toque de satisfacción que no podía ocultar. Bien hecho, doctora, murmuró uno de los residentes desde la galería. Ahora viene lo difícil, dijo Mariana. Tiene que decidir latir de nuevo. Le dieron una descarga eléctrica al corazón. Nada. Solo una contracción débil, sin coordinación. Como un motor que ha estado apagado demasiado tiempo y no recuerda cómo arrancar. Segunda descarga. El corazón se contrajo de nuevo. Un poco más organizado. Pero todavía no era un latido. No era vida. Vamos, susurró Mariana, sin darse cuenta de que lo hacía. Vamos, cabrón. Tienes que decidir si quieres vivir o no. Tercera descarga. Y entonces, como un milagro que nunca dejaba de asombrarla sin importar cuántas veces lo presenciara, el corazón empezó a latir. Lento al principio. Inseguro. Como alguien que despierta de un sueño profundo y no está seguro de dónde está. Pero luego, gradualmente, el ritmo se estabilizó. Se fortaleció. Las cámaras se coordinaron. Las válvulas se abrieron y cerraron al tiempo. Estaba vivo. El monitor empezó a dibujar ondas regulares. El anestesiólogo sonrió detrás de su mascarilla. Tenemos ritmo sinusal. Presión subiendo. 80/50, 90/60. Mariana observó ese corazón latir. El órgano más resistente y más frágil al mismo tiempo. Capaz de romperse por amor y seguir latiendo. Capaz de ser destrozado emocionalmente y aún así seguir bombeando sangre, indiferente al dolor, fiel a su única función, mantener la vida. Vamos a salir del bypass, ordenó. Gradualmente. Quiero ver cómo responde. Poco a poco, transfirieron la función de la máquina de vuelta al corazón de Rodrigo. Y el corazón respondió. Trabajó. Bombeó. Cumplió su propósito. Suspendiendo bypass completo, anunció el perfusionista. Y ahora sí, ahora Rodrigo vivía por su propia cuenta de nuevo. Su corazón reparado, pero latiendo. Dañado, pero funcional. Como todos nosotros al final. Rotos pero respirando. Heridos pero caminando. Cerrando, dijo Mariana. Empezó a cerrar el pecho. Capa por capa. Músculo. Costillas. Piel. Devolviendo a Rodrigo la integridad física que había sido violada por la cirugía. Dejando solo una cicatriz en su pecho. Una línea que le recordaría, cada vez que se mirara en el espejo, que estuvo cerca del final. Que fue salvado. Que alguien lo abrió, lo reparó, y lo volvió a cerrar. Que Mariana Solís le devolvió la vida. La última sutura quedó en su lugar. Mariana se enderezó, sintiendo por primera vez en horas el dolor en su espalda, la tensión en sus hombros. Se quitó los guantes. Los tiró en el contenedor de desechos. Se quitó la mascarilla. Buen trabajo, equipo, dijo. Llévelo a recuperación. Monitoreo continuo. Quiero saber si hay cualquier irregularidad. Sí, doctora. Salió del quirófano mientras los demás preparaban el traslado. En el pasillo, finalmente sola, Mariana se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Lo había hecho.
Había salvado al hombre que la destruyó. Y la sensación era vacía. No había triunfo. No había satisfacción vengativa. No había el alivio de justicia cósmica. Solo cansancio. Solo el conocimiento de que había hecho su trabajo. Nada más. Nada menos. Se dio cuenta de que estaba llorando solo cuando sintió las lágrimas bajando por sus mejillas. Lágrimas silenciosas. Ni siquiera sabía por qué lloraba exactamente. ¿Por el pasado? ¿Por lo que pudo ser y nunca fue? ¿Por la muchacha que murió esa noche en un café con olor a canela? O tal vez lloraba porque finalmente entendía algo que había tardado 8 años en comprender, que a veces la vida no te devuelve lo que perdiste. Te devuelve la oportunidad de demostrar quién eres sin eso que perdiste. Y ella, sin Rodrigo, sin su amor, sin esa versión de futuro que imaginó, se había convertido en esto, en una mujer capaz de sostener un corazón en sus manos y devolverlo a la vida. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se enderezó. Respiró hondo. Y siguió caminando. Porque eso es lo que hacemos. Nos rompemos. Nos reparamos. Y seguimos caminando. Las horas siguientes pasaron en una nebulosa de informes médicos, instrucciones a residentes, revisiones de otros pacientes. Mariana se mantuvo ocupada deliberadamente. Porque detenerse significaba pensar. Y pensar significaba sentir. Y sentir era lo último que necesitaba en este momento. Pero eventualmente, inevitablemente, tuvo que ir a verlo. Sala de cuidados intensivos. Piso 8. Rodrigo había sido trasladado ahí después de pasar por recuperación. Todavía inconsciente, conectado a monitores, a ventilador mecánico, a bombas de infusión que goteaban medicamentos para mantener su presión estable. Mariana se paró en la entrada de su cubículo. A través del vidrio podía verlo. Pálido. Inmóvil. Un tubo saliendo de su boca. Cables por todos lados. Vendajes cubriendo su pecho. Una enfermera de turno se acercó. Doctora Solís, la cirugía fue extraordinaria. Todo el equipo está hablando de ello. Dicen que fue una de las reparaciones más complejas que han visto. Mariana asintió sin apartar la vista de Rodrigo. ¿Cómo están sus signos? Estables. Presión mantenida sin necesidad de vasopresores agresivos. Función cardíaca respondiendo bien. Diuresis adecuada. Todo indica que la recuperación va por buen camino. Bien. Quiero que me llamen si hay cualquier cambio. No me importa la hora. Por supuesto, doctora. La enfermera se alejó. Mariana se quedó ahí, mirando a través del vidrio, su reflejo superponiéndose sobre la imagen de Rodrigo. Como fantasmas del pasado y presente ocupando el mismo espacio. Entró al cubículo. El sonido del ventilador llenaba el espacio. PSSS clic. PSSS clic. El ritmo mecánico de la respiración artificial. El monitor cardíaco dibujaba ondas regulares. Todo era clínico. Frío. Exactamente como debía ser. Se acercó a la cama. Miró ese rostro que conoció tan bien. Las líneas de expresión que no estaban ahí 8 años atrás. Las ojeras profundas. Los labios resecos alrededor del tubo endotraqueal. ¿Qué pasó con nosotros, Rodrigo?, susurró, sabiendo que él no podía oírla. ¿Cuándo dejamos de ser personas y nos convertimos en títulos? ¿En expectativas? ¿En apellidos y legados familiares? No hubo respuesta. Solo el PSSS clic del ventilador. Solo el pitido del monitor. Tu papá murió hace 2 años, dijiste, continuó, hablándole a un hombre que no podía contestar. Y yo me pregunto, ¿valió la pena? ¿Conseguiste su aprobación antes de que se fuera? ¿Te dijo que estaba orgulloso? ¿Te dijo que hiciste lo correcto al dejarme ir? Silencio.
Porque yo, Rodrigo, yo tuve que aprender a estar orgullosa de mí misma. Nadie más lo iba a hacer. Mi mamá limpiando casas, mi papá muerto cuando yo tenía 12 años. No había legado familiar que proteger. Solo había yo. Y la decisión de ser suficiente, aunque tú dijeras que no lo era. Extendió la mano sin pensar y tocó la suya. Fría. Pálida. Conectada a un sensor de oxígeno. Tan diferente de como recordaba sus manos. Rodrigo tenía manos de músico. Dedos largos. La última vez que la tocaron, fue para alejarla. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo. Que te salvé la vida. Literalmente te abrí el pecho, te paré el corazón, lo reparé, y lo volví a encender. Y parte de mí quisiera que eso significara algo. Que fuera poético. Que fuera justicia cósmica. Pero la verdad es que solo fue mi trabajo. Eres solo un paciente más. Un caso complicado que salió bien. Retiró su mano. Se enderezó. O al menos eso es lo que me digo a mí misma. Porque la alternativa es admitir que hay una parte de mí, por pequeña que sea, que todavía se pregunta qué hubiera pasado si hubieras sido valiente. Si hubieras elegido diferente. El monitor pitó una irregularidad. Mariana lo miró instintivamente. Solo una arritmia menor. Nada preocupante. El corazón reparado encontrando su ritmo. Pero no lo hiciste, continuó. Y yo seguí adelante. Y ahora estamos aquí. Tu inconsciente en una cama de hospital. Yo de pie con una bata blanca. Y el universo riéndose de nosotros. Se dio la vuelta para irse, pero algo la detuvo. Una pregunta que había cargado durante 8 años y nunca tuvo la oportunidad de hacer. Se volteó hacia él. ¿Fue tu padre el único motivo? ¿O era yo realmente insuficiente? ¿Realmente no me querías? ¿O solo te convenciste de que no me querías porque era más fácil que luchar? Rodrigo, por supuesto, no respondió. Y tal vez eso era lo mejor. Porque algunas preguntas no necesitan respuesta. Algunas preguntas solo necesitan ser hechas para que quien las carga pueda finalmente dejarlas ir. Descansa, dijo finalmente. Recupérate. Y cuando despiertes, ya no seré tu cirujana. Le pasaré tu caso a mi colega. Porque creo que ambos necesitamos que esta historia termine aquí. Salió del cubículo. Salió del piso. Salió del hospital. Afuera, Guadalajara estaba viva con su ruido habitual. Autos tocando claxon. Vendedores ambulantes pregonando elotes y tacos. El cielo empezaba a oscurecerse, tiñéndose de naranja y morado. El aire olía a gasolina y a tortillas recién hechas. Mariana se quedó parada en la entrada del hospital, respirando el aire de la ciudad. Su ciudad. La que la vio crecer. La que la vio romperse. La que la vio reconstruirse. Y por primera vez en 8 años, sintió algo parecido a la paz. No era paz completa. No era el cierre definitivo. Pero era algo. Era el entendimiento de que algunas historias no tienen finales limpios. Algunas historias solo terminan. Y está bien. Su teléfono sonó. Otro caso. Otro paciente. Otra vida que necesitaba ser salvada. Respondió. Doctora Solís. Sí, voy para allá. Y mientras caminaba de regreso al hospital, Mariana supo que había elegido bien. Había convertido su dolor en propósito. Su rechazo en resiliencia. Su insuficiencia en excelencia. Rodrigo le dijo que no la quería en su vida. Pero la vida, con su sentido del humor retorcido, lo puso justo en la suya. Y ella respondió no con venganza, sino con profesionalismo. Con ética. Con la dignidad que él nunca tuvo cuando la dejó. Y eso,
pensó mientras empujaba las puertas del hospital, era su victoria. No sobre él, sino sobre la versión rota de sí misma que pensó que nunca se levantaría del suelo. Se levantó. Y siguió caminando. 3 días después, Rodrigo despertó. Mariana no estaba ahí cuando sucedió. Se había asegurado de eso. Le había transferido su caso al doctor Jiménez, un cardiólogo excelente que se encargaría del seguimiento postoperatorio. Ella tenía otros pacientes. Otras vidas que salvar. No había razón para seguir atada a este caso particular. O al menos eso se decía. Pero las enfermeras hablaban. Los hospitales son ecosistemas de chismes donde las noticias viajan más rápido que las infecciones nosocomiales. Y así, Mariana se enteró de que Rodrigo había despertado confundido, preguntando por ella. Que cuando le dijeron que ya no era su médica tratante, se había puesto pálido. Que había insistido en verla. Dile que no, fue todo lo que Mariana respondió cuando una enfermera le comunicó el mensaje. Pero doctora, él insiste mucho. Dice que necesita hablar con usted. Que es importante. Nada de lo que tenga que decir es importante para mí, respondió Mariana sin levantar la vista del expediente que estaba revisando. Su recuperación va bien. El doctor Jiménez es más que capaz de responder cualquier pregunta médica que tenga. No hay necesidad de mi participación. La enfermera se retiró, pero Mariana sabía que eso no sería el final. Y no lo fue. Esa tarde, cuando salía de una cirugía de bypass coronario, encontró a alguien esperándola en el pasillo. No era Rodrigo, todavía estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Era un hombre mayor, de unos 60 años, bien vestido, con un portafolio de cuero bajo el brazo. ¿Doctora Solís? Sí. Mi nombre es Armando Velázquez. Era el abogado de don Héctor Méndez. Mariana se detuvo. ¿Y? El hombre pareció incómodo. Necesito hablar con usted. Sobre Rodrigo. Y sobre circunstancias del pasado. No tengo nada que hablar sobre circunstancias del pasado, dijo Mariana, intentando pasar de largo. Por favor, insistió el abogado. Solo 5 minutos. Es importante. Y creo que le debo esto. Después de todo lo que pasó. Algo en su tono hizo que Mariana se detuviera. Había culpa ahí. Y pesar. Y algo que sonaba a confesión pendiente. 5 minutos, accedió finalmente. Se sentaron en una pequeña sala de consulta vacía. El abogado abrió su portafolio y sacó una carpeta. La colocó sobre la mesa pero no la abrió de inmediato. Se quedó mirándola, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. Don Héctor Méndez era mi cliente desde hace 30 años, comenzó finalmente. También era mi amigo. Y un hombre, complicado. Orgulloso. Tradicional hasta la médula. Obsesionado con el apellido, con el legado, con mantener el estatus familiar. Mariana no dijo nada. Solo esperó. Cuando Rodrigo empezó a salir con usted, don Héctor, no lo tomó bien. Usted era inteligente, hermosa, trabajadora. Pero no era de la misma clase social. No tenía el apellido correcto. Y para don Héctor, eso era imperdonable. Ya sé todo esto, interrumpió Mariana. Rodrigo me lo dejó bastante claro esa noche. Pero lo que no sabe, continuó el abogado, es hasta qué punto don Héctor intervino. No solo le dijo a Rodrigo que terminara la relación. Lo amenazó. Le dijo que si seguía con usted, lo deserdaría. Que lo borraría del testamento. Que destruiría su reputación en la industria de la construcción. Que se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en Guadalajara. Mariana sintió algo revolverse en su estómago. Eso no excusa. No, no excusa nada, acordó el abogado. Rodrigo debió haber sido más valiente. Debió haberse plantado. Pero era joven.
Y don Héctor sabía exactamente cómo manipularlo. Sabía que Rodrigo había crecido toda su vida intentando ganar la aprobación de su padre. Y usó eso contra él. Abrió la carpeta. Adentro había papeles, documentos legales y fotografías. Mariana reconoció algunas de ellas. Eran de ella y Rodrigo, tomadas sin que ellos supieran. En cafés. En parques. En la escuela de medicina. Don Héctor contrató investigadores, explicó el abogado con vergüenza evidente. Para seguirlos. Para documentar la relación. Decía que necesitaba pruebas en caso de que la cosa se pusiera fea. Yo le dije que estaba exagerando, pero él insistió. Mariana miraba las fotos con una mezcla de asco y fascinación mórbida. Eran momentos íntimos convertidos en evidencia. Amor transformado en munición. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó con voz tensa. Porque don Héctor está muerto. Y porque antes de morir, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que si alguna vez Rodrigo se encontraba en peligro de muerte, si alguna vez necesitaba ayuda desesperadamente, yo. Se detuvo, tragó saliva. Yo tenía que encontrar a la persona más capaz de salvarlo, sin importar quién fuera. Mariana lo miró fijamente. ¿Me está diciendo qué? ¿Qué sabíamos exactamente quién era usted cuando pedimos su intervención?, completó el abogado. Que el hospital nos informó que usted era la mejor en este tipo de casos. Y que, cumpliendo con el último deseo de don Héctor, la llamamos. Aunque sabíamos la historia. Aunque sabíamos el dolor que esto podría causar. Mariana se puso de pie bruscamente. La silla chirrió contra el piso. ¿Ustedes sabían? Sabían y aún así. Don Héctor me dijo, en su lecho de muerte, que había cometido un error, dijo el abogado rápidamente. Que había destruido la felicidad de su hijo por orgullo. Que usted era exactamente el tipo de mujer que Rodrigo necesitaba. Fuerte. Decidida. Capaz. Me dijo que si alguna vez Rodrigo estaba en peligro, tenía que asegurarme de que usted supiera que él lo lamentaba. Que se equivocó. Un poco tarde para lamentos, escupió Mariana. Lo sé. Y sé que esto no cambia nada. Pero don Héctor también dejó esto. Sacó un sobre del portafolio. Es una carta. Para usted. La escribió 2 meses antes de morir. Mariana miró el sobre como si fuera una serpiente. No la quiero. Por favor. Solo léala. Después puede hacer lo que quiera con ella. Quemarla. Romperla. Pero léala. Extendió el sobre hacia ella. Mariana lo miró durante un largo momento. Todo su instinto le gritaba que saliera de ahí. Que rechazara esto igual que Rodrigo la rechazó a ella. Que mantuviera la distancia. Pero otra parte de ella, esa parte que nunca pudo cerrar completamente el capítulo, necesitaba saber. Necesitaba entender. Tomó el sobre. ¿Algo más? Solo, gracias. Por salvar a Rodrigo. Sé que no tenía ninguna obligación. Sé que tenía todas las razones del mundo para. No terminó la frase. Soy médico, dijo Mariana simplemente. Es lo que hago. Salió de la sala con el sobre en la mano. No lo abrió de inmediato. Se lo guardó en el bolsillo de la bata y continuó con su jornada. Más pacientes. Más cirugías. Más vidas colgando del filo de sus decisiones. Pero el sobre ardía en su bolsillo como un carbón encendido. Esa noche, finalmente sola en su departamento, con un café de olla que había hecho ella misma y el silencio de la ciudad como compañía, Mariana abrió la carta. La letra era temblorosa. La letra de un hombre enfermo. Pero legible. Doctora Mariana Solís, probablemente nunca lea esto. Probablemente Armando decida que es mejor no entregárselo.
Pero si lo está leyendo, significa que mi hijo estaba en peligro. Y que usted, a pesar de todo, lo ayudó. No tengo derecho a pedirle nada. No tengo derecho ni siquiera a escribirle. Pero un hombre en su lecho de muerte se permite libertades que no se permitiría en vida. Destruí la felicidad de mi hijo. Lo sé ahora. Lo supe en el momento en que vi cómo se apagaba su luz después de que terminó con usted. Rodrigo nunca fue el mismo. Se convirtió en lo que yo quería, un hombre de negocio serio, un heredero del apellido Méndez. Pero dejó de ser el mismo. Yo crecí en una época diferente. Donde el apellido lo era todo. Donde casarse, bien, significaba mantener el estatus, las conexiones, el poder. No entendía que el mundo había cambiado. Que el amor verdadero valía más que cualquier inversión financiera. Usted era exactamente lo que mi hijo necesitaba. Alguien que lo desafiara. Que lo hiciera mejor. Que viera al hombre detrás del apellido. Pero yo fui demasiado orgulloso para verlo. Demasiado ciego. Demasiado atrapado en fantasmas del pasado. El cáncer te hace reflexionar. Te hace ver la vida con claridad cruel. Y yo vi que le fallé a mi hijo en lo único que realmente importaba, le enseñé a tener éxito, pero no a ser feliz. Si está leyendo esto, significa que lo salvó. Y quiero que sepa que no espero perdón. No lo merezco. Pero sí espero que entienda que un padre orgulloso puede cometer errores monumentales y solo darse cuenta cuando ya es demasiado tarde para repararlos. Rodrigo la amó. La ama todavía, aunque haya aprendido a esconderlo bien. Yo lo entrené para eso también, a esconder lo que siente, a priorizar el deber sobre el corazón. No le pido que lo perdone. No le pido que le dé una segunda oportunidad. Solo le pido que sepa que fue suficiente. Siempre fue suficiente. El error fue mío. Y la cobardía de no enfrentarme fue de mi hijo. Usted se convirtió en alguien extraordinario. Sé que es una de las mejores cirujanas cardiovasculares del país. Sé que salva vidas. Sé que hizo exactamente lo que le dije a Rodrigo que no podría hacer, triunfar más allá de su origen, más allá de las expectativas, más allá de los apellidos. Tenía razón. Yo estaba equivocado. Y ahora, desde donde sea que esté cuando lea esto, le pido perdón. No por mi hijo, sino por mí. Por haber sido el tipo de hombre que creía que el amor no era suficiente motivo. Resultó que el amor era el único motivo que importaba. Atentamente, Héctor Méndez Villarreal. Mariana terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Ni de alivio. Eran lágrimas de algo más complejo. De reconocimiento. De entender finalmente las fuerzas que habían estado en juego. De ver el tablero completo del ajedrez cuando antes solo veía sus propias piezas. No justificaba nada. Don Héctor siguió siendo un manipulador. Rodrigo siguió siendo un cobarde. Pero al menos ahora entendía. Y el entendimiento, aunque no sanara, al menos explicaba. Dobló la carta cuidadosamente. La guardó en un cajón. Tal vez algún día la releería. O tal vez no. Pero saber que existía era suficiente. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que don Héctor merecía perdón por finalmente reconocer su error? ¿O hay acciones que vienen tan tarde que ya no significan nada? Déjame tu opinión en los comentarios. Los siguientes días pasaron en un extraño limbo emocional. Mariana seguía con su rutina. Cirugías. Consultas. Guardias eternas. Pero había algo diferente. Como si la carta hubiera movido algo dentro de ella. Como si una puerta que llevaba años cerrada con llave hubiera sido abierta apenas una rendija, dejando entrar un poco de luz. Evitó el piso donde estaba Rodrigo. Se aseguró de que sus rondas no coincidieran con su ubicación. El doctor Jiménez le enviaba reportes, recuperación excelente. Sin complicaciones.
Ya está respirando por sí mismo. Probablemente alta en una semana. Bien. Perfecto. Que se fuera. Que volviera a su vida. Que cerraran este capítulo definitivamente. Pero entonces, una semana después de la cirugía, cuando Mariana salía tarde de una junta de equipo quirúrgico, lo encontró. No en su cama de hospital, sino de pie, apoyado en un bastón, en el jardín interno del hospital. El lugar donde familiares y pacientes en recuperación venían a tomar aire, a ver algo verde, a recordar que había vida más allá de las paredes blancas y el olor a enfermedad. Rodrigo estaba sentado en una banca, mirando una fuente que gorgoteaba suavemente. Llevaba una bata de hospital bajo un suéter que alguien le había traído. Tenía la mano en el pecho, donde todavía sentía la cicatriz bajo las vendas. Se veía frágil. Humano. Nada del hombre arrogante que la rechazó 8 años atrás. Mariana se detuvo. Podía dar la vuelta. Tomar otro camino. Evitarlo como había estado haciendo. Pero no lo hizo. Caminó hacia él. Sus pasos sobre el pavimento del jardín hicieron que Rodrigo volteara. Sus ojos se encontraron. Y Mariana vio algo ahí que no había visto en 8 años, vergüenza genuina. Arrepentimiento real. No la disculpa superficial de quien dice, perdón, para sentirse mejor consigo mismo, sino el peso aplastante de quien finalmente entiende el daño que causó. Hola, dijo él con voz ronca. Todavía le costaba hablar. La intubación había lastimado su garganta. Deberías estar en cama, respondió Mariana, automáticamente cayendo en modo médico. Apenas llevas una semana de operado. El doctor Jiménez me dio permiso de caminar un poco. Dice que es bueno para la recuperación. Hizo una pausa. También me dijo que tú ya no eres mi doctora. No. ¿Por qué? Mariana se cruzó de brazos. Creo que es obvio. Rodrigo asintió lentamente. Armando me contó que te dio la carta de mi padre. Sí. ¿La leíste? Sí. Silencio. Solo el gorgorito del agua de la fuente. Un pájaro cantando en algún árbol cercano. El murmullo distante del tráfico de Guadalajara. Yo no sabía, dijo Rodrigo finalmente. Sobre la carta. Sobre todo lo que él planeó antes de morir. Sobre pedirte específicamente a ti. ¿Eso cambia algo? No. Supongo que no. Rodrigo bajó la vista a sus manos. Manos que temblaban levemente. Pero quiero que sepas que cuando desperté y me dijeron que tú me habías operado, que tú me habías salvado, no podía creerlo. Pensé que era una alucinación. Una broma cruel del universo. La vida tiene sentido del humor, dijo Mariana sin emoción. Me salvaste, continuó él, su voz quebrándose. Después de todo lo que te hice. Después de cómo te traté. Pudiste dejarme morir. Pudiste decir que no. Pudiste. Soy médico, interrumpió Mariana. No Dios. No decido quién vive o muere basándome en historias personales. Pero pudiste haberlo hecho mal a propósito. Pudiste haber. ¿Crees que soy capaz de eso? La voz de Mariana se volvió filosa como bisturí. ¿Crees que me convertí en lo que soy para usar mis habilidades como venganza? No. No, yo, lo siento. No quise decir eso. Rodrigo se pasó una mano temblorosa por el cabello. No sé qué decir. No sé cómo disculparme por algo que pasó hace 8 años. Por algo que destruyó. No tienes que disculparte, lo interrumpió Mariana. Porque no voy a perdonarte. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Rodrigo la miró con ojos llenos de dolor. Entiendo, susurró. No, no entiendes, continuó Mariana, y ahora había emoción en su voz. Años de emoción contenida saliendo finalmente. Me dijiste que no era suficiente.
Que no tenía lugar en tu vida. ¿Y sabes qué hice? Me lo creí. Me pasé meses creyéndolo. Meses mirándome al espejo y preguntándome qué estaba mal conmigo. Porque no era suficiente. Que tendría que cambiar para ser digna de amor. Mary. No me llames así, cortó ella. Ya no tienes derecho. Y déjame terminar. Respiró hondo. Me tomó años entender que el problema nunca fui yo. Que tu cobardía, tu incapacidad de enfrentarte a tu padre, tu decisión de elegir la comodidad sobre el amor, eso era tuyo. No mío. Yo era suficiente. Siempre fui suficiente. Rodrigo tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Lo sé. Dios, lo sé. ¿Así? ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo te esperaste en ese hospital y te diste cuenta de que dependías de mí? ¿Cuándo tu vida estaba literalmente en mis manos? ¿Es cuando finalmente valoraste lo que perdiste? Lo supe mucho antes, dijo él con voz rota. Lo supe el mismo día que te dejé. Lo supe cada maldito día de estos 8 años. Pero para entonces ya era tarde. Tú habías desaparecido. Cambiaste tu número. Te fuiste de la ciudad. Y yo me quedé con el peso de saber que había destruido lo mejor que me había pasado en la vida. Bien, dijo Mariana con una dureza que le sorprendió incluso a ella. Quiero que vivas con eso. Quiero que cada vez que te mires al espejo y veas esa cicatriz en tu pecho, recuerdes. Recuerdes que yo te salvé. Que cuando estabas vulnerable, cuando me necesitabas, yo estuve ahí. No porque te lo merecieras. No porque te perdonara. Sino porque soy mejor persona de lo que tú fuiste conmigo. Se dio la vuelta para irse. Mariana, espera, llamó Rodrigo, intentando ponerse de pie. El esfuerzo fue demasiado. Se tambaleó. Mariana instintivamente se volteó y lo sostuvo antes de que cayera. Por un momento estuvieron ahí, ella sosteniéndolo, él apoyado contra ella, respiraciones entremezcladas. Tan cerca como no habían estado en 8 años. Mariana podía sentir lo delgado que estaba. Lo débil. Lo humano. Siéntate, ordenó, ayudándolo de vuelta a la banca. Maldita sea, eres un idiota. Todavía tienes una esternotomía fresca. Si te caes y te golpeas el pecho. Me salvaste, repitió él cuando finalmente recuperó el aliento. De más formas de las que imaginas. Mariana se sentó a su lado en la banca, manteniendo distancia pero presente. No fui yo. Fuiste tú. Tu cuerpo decidió luchar. Tu corazón decidió seguir latiendo. Yo solo di el empujón correcto. ¿Puedo preguntarte algo? Depende de qué sea. ¿Alguna vez pudiste? No terminó la pregunta, pero ambos sabían que preguntaba. ¿Si pude olvidarte? Mariana miró la fuente. El agua cayendo en patrones predecibles, constantes. No. No completamente. Pero aprendí a vivir con el recuerdo sin dejar que me definiera. Aprendí que puedes cargar dolor y seguir caminando. Que puedes tener cicatrices y seguir siendo hermoso. Que puedes estar roto y ser funcional al mismo tiempo. Como un corazón reparado, murmuró Rodrigo. Exactamente como un corazón reparado. Mariana finalmente lo miró. Vas a vivir, Rodrigo. Tu corazón está fuerte. La reparación fue exitosa. Pero esa cicatriz nunca se irá. Cada día te recordará que estuviste cerca del final. Que alguien tuvo que abrirte, repararte, y volverte a cerrar. Y cada día me recordará que esa persona fuiste tú. Sí. Mariana se puso de pie. Espero que eso te haga un mejor hombre. Espero que aprendas que hay cosas más importantes que la aprobación de padres muertos. Que hay decisiones que no puedes tomar por miedo. Que el coraje es la única moneda que realmente vale en esta vida. Empezó a alejarse.
¿Nos volveremos a ver?, preguntó Rodrigo. Mariana se detuvo sin voltear. Guadalajara es grande, pero no tanto. Probablemente sí, en algún momento. En un café. En un semáforo. En una boda de alguien que conocemos mutuamente. Se volteó solo a medias. Y cuando eso pase, espero que ambos seamos personas diferentes. Versiones mejoradas de quienes fuimos. Porque la verdad, Rodrigo, esas dos personas que se amaron hace 8 años, ya no existen. Murieron en un café con olor a canela. Y está bien. A veces las cosas tienen que morir para que otras puedan nacer. ¿Y qué nació de esto?, preguntó él. Mariana sonrió, pero era una sonrisa triste. Una mujer que aprendió que puede salvarse a sí misma. Y un hombre que, con suerte, aprendió que el amor no es algo que se descarta cuando se vuelve inconveniente. Esta vez sí se fue. Caminó de vuelta al hospital, dejando a Rodrigo en el jardín con sus pensamientos y su cicatriz y su segunda oportunidad en la vida. 2 semanas después, Rodrigo recibió el alta. Mariana no estuvo ahí para despedirse. Deliberadamente programó una cirugía a esa hora. El doctor Jiménez le dio las instrucciones finales, medicamentos, restricciones de actividad, citas de seguimiento. Mariana supo por terceros que Rodrigo preguntó por ella hasta el final. Que dejó una nota de agradecimiento en el puesto de enfermeras. Que parecía destrozado de no poder verla una última vez. Bien. Que sintiera. Que cargara eso. Así como ella había cargado el rechazo durante años. La vida siguió. Porque eso es lo que hace. No se detiene por corazones rotos ni por segundos encuentros. Simplemente sigue, arrastrándonos en su corriente. Mariana volvió a su rutina. Cirugías. Pacientes. La satisfacción de devolver latidos a corazones cansados. Se mudó a un departamento nuevo, uno con vista a la ciudad, donde las luces de Guadalajara se extendían como un mar de estrellas terrestres. Por las noches, a veces, se sentaba en su balcón con una taza de café de olla y miraba la ciudad. Pensaba en cómo las vidas se entrelazan y se separan. Como el destino es un tejedor caprichoso que une hilos que parecían destinados a no volver a cruzarse. Pensaba en Rodrigo. No con dolor. No con anhelo. Sino con una especie de curiosidad distante. Se preguntaba si estaría siguiendo las indicaciones médicas. Si la cicatriz le dolía todavía. Si pensaba en ella cuando se miraba en el espejo. Y luego dejaba de pensar en él y pensaba en ella misma. En el camino que había recorrido. En la mujer que se había convertido. La Mariana de 19 años nunca hubiera imaginado esto. Esa muchacha insegura que creía que el amor de un hombre la completaría. Que pensaba que sin Rodrigo no sería nada. Qué equivocada estaba. Resultó que sin Rodrigo fue todo. Fue doctora. Fue cirujana. Fue salvadora de vidas. Fue suficiente. Los meses pasaron. El verano se convirtió en otoño en Guadalajara, que básicamente significaba que llovía más y el aire olía diferente. Mariana celebró su cumpleaños 39 con colegas del hospital. Brindaron con tequila y comieron tacos al pastor en un lugar pequeño que conocían solo los locales. Alguien mencionó que deberían presentarle a alguien. Que una mujer como ella no debería estar sola. Mariana sonrió y dijo que estaba bien. Que no estaba sola. Que tenía su trabajo. Sus amigos. Su propósito. Y era verdad. No era la respuesta triste de alguien que se resignó a la soledad. Era la respuesta satisfecha de alguien que había aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse completa. Aunque, si era honesta consigo misma, había noches donde sentía el peso del silencio en su departamento. Donde se preguntaba cómo sería tener alguien con quien compartir las pequeñas victorias del día. Alguien que entendiera la satisfacción de una cirugía exitosa. Alguien que la esperara cuando llegara tarde.
Pero luego recordaba que compartir tu vida con alguien por necesidad era diferente que compartirla por elección. Y si algún día compartía su vida de nuevo, sería porque encontró a alguien que la valorara. A alguien que no necesitara una crisis de mortalidad para darse cuenta de lo que tenía. Un día de noviembre, 6 meses después de la cirugía de Rodrigo, Mariana estaba en su consultorio revisando unos expedientes cuando su secretaria tocó la puerta. Doctora, hay alguien aquí que quisiera verla. Dice que es personal. Mariana levantó la vista. ¿Quién? La secretaria pareció incómoda. Dice que es Rodrigo Méndez. Mariana sintió como su estómago daba un vuelco. Dile que no estoy disponible. Ya lo hice. Dice que esperará. Que esperará todo el día si es necesario. Mariana cerró los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué no podía simplemente dejarla en paz? Ya le había salvado la vida. Ya había terminado su parte. ¿Qué más quería de ella? Está bien, dijo finalmente. Hazlo pasar en 10 minutos. La secretaria asintió y salió. Mariana usó esos 10 minutos para centrarse. Respirar. Recordarse que ella tenía el control. Que no era la muchacha de 19 años. Que era la doctora Solís. Cuando Rodrigo entró, Mariana estuvo preparada. O al menos pensó que lo estaba. Se veía diferente. Mejor. Había recuperado peso. El color había vuelto a su piel. Ya no caminaba como alguien frágil. Pero había algo más. Algo en sus ojos. Una seriedad que no había estado ahí antes. Como si la experiencia de casi morir lo hubiera cambiado fundamentalmente. Gracias por recibirme, dijo, quedándose cerca de la puerta. Tienes 5 minutos, respondió Mariana sin levantarse de su escritorio. Rodrigo asintió. He estado yendo a terapia. 2 veces por semana. Después de la cirugía, me di cuenta de que tenía muchas cosas que resolver. Sobre mi padre. Sobre mí. Sobre las decisiones que tomé. Mariana no dijo nada. Solo esperó. Y una cosa que aprendí, continuó él, es que no puedo simplemente decir, lo siento, y esperar que eso arregle algo. Que algunas heridas son demasiado profundas para una disculpa. Que algunas acciones tienen consecuencias permanentes. ¿Viniste hasta aquí para decirme lo obvio? Vine para darte esto. Sacó un sobre de su bolsillo. Lo colocó en el escritorio de Mariana. Es una donación al programa de cirugía cardiovascular del hospital. A tu nombre. Para estudiantes de medicina de bajos recursos. Para que otros puedan tener las oportunidades que tú tuviste. Para que el origen no determine el destino. Mariana miró el sobre sin tocarlo. No necesito tu dinero. Lo sé. Pero las personas que recibirán las becas sí lo necesitan. No es para que me perdones. No es para borrar lo que hice. Es porque quiero que algo bueno salga de toda esta mierda. Quiero que tu historia inspire a otros. Quiero que sepan que es posible convertir el rechazo en resiliencia. Mariana finalmente tomó el sobre. Lo abrió. Era un cheque. Una cantidad considerable. Lo suficiente para becar a múltiples estudiantes por años. ¿Por qué?, preguntó. Porque estuve muerto, Mariana. Mi corazón estaba literalmente detenido en esa mesa de operaciones. Y tú me devolviste. Me diste una segunda oportunidad que no merecía. Y he pasado estos 6 meses tratando de averiguar qué hacer con esa segunda oportunidad. Se sentó sin que le dieran permiso. Parecía cansado. No físicamente, sino emocionalmente. Renuncié a la empresa de mi padre. Bueno, a mi empresa. Sigue siendo rentable, tengo buenos administradores. Pero ya no es mi vida. Estoy estudiando para ser terapeuta. Quiero trabajar con familias.
Ayudar a padres e hijos a comunicarse antes de que sea demasiado tarde. Antes de que el orgullo destruya lo que el amor construyó. Mariana lo miraba con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Eso es, inesperado. Casi morir da perspectiva, dijo con una sonrisa triste. Te hace reevaluar todo. Y me di cuenta de que pasé 37 años viviendo la vida que mi padre quería para mí. Y ni siquiera funcionó. No me hizo feliz. No le trajo paz a él. Solo creó un ciclo de expectativas imposibles y decepciones inevitables. Me alegra que hayas encontrado claridad, dijo Mariana, eligiendo sus palabras cuidadosamente. De verdad. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Lo sé. Rodrigo se puso de pie. No vine aquí buscando que me perdonaras. O que me dieras otra oportunidad. Vine para que supieras que tu acto, ese acto de profesionalismo y ética cuando pudiste haberme dejado morir, cambió mi vida. No solo porque me salvaste físicamente, sino porque me mostraste lo que es ser verdaderamente fuerte. Lo que es elegir el bien incluso cuando duele. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Hay algo más que quiero que sepas. Esa noche, en el café, cuando te dejé, fue el peor error de mi vida. Y he vivido cada día de estos 8 años sabiendo eso. Pero también sé que no tengo derecho a volver a tu vida. Que causé demasiado daño. Que hay puentes que, una vez quemados, no se reconstruyen. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Mariana con voz suave. Para darte cierre. El cierre que yo nunca te di. Para decirte que no fuiste tú. Nunca fuiste tú. Fuiste siempre perfecta. Y el hombre que no lo vio, ese era el que tenía el problema. Abrió la puerta. Sé feliz, Mariana. Sé feliz de la forma en que yo no tuve el valor de dejar que fueras feliz conmigo. Y se fue. Dejando a Mariana sola en su consultorio, con un cheque en las manos y emociones contradictorias revolviendo en su pecho. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó en su balcón, mirando la ciudad, con el cheque sobre la mesita de al lado. Pensó en los últimos 8 años. En todo el camino recorrido. En todas las versiones de sí misma que había habitado y desechado. Pensó en Rodrigo. En el hombre que fue y en el hombre que parecía estar convirtiéndose. En si la gente realmente puede cambiar o si solo aprenden a manejar mejor sus defectos. Y pensó en ella misma. En si había realmente sanado o si solo había construido paredes tan altas que el dolor no podía alcanzarla. La verdad, concluyó mientras el amanecer empezaba a teñir el cielo de rosa y naranja, probablemente era un poco de ambas cosas. Estaba sanada en el sentido de que ya no despertaba con el peso del rechazo aplastándola. Ya no se cuestionaba su valor. Ya no necesitaba la validación de Rodrigo o de nadie. Pero también tenía cicatrices. Cicatrices que probablemente cargaría siempre. Como Rodrigo cargaría la cicatriz en su pecho. Como todos cargamos las marcas de nuestras batallas, visibles o no. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez las cicatrices no eran signos de debilidad sino evidencia de supervivencia. Prueba de que algo te hirió pero no te mató. Que sanaste, aunque diferente. Al día siguiente, Mariana habló con la administración del hospital sobre establecer el fondo de becas. El dinero de Rodrigo financiaría 5 becas completas cada año para estudiantes de medicina de bajos recursos con interés en cardiología. ¿Cómo quiere que nombremos el fondo?, preguntó el administrador. Mariana pensó por un momento. Fondo Resiliencia. Porque de eso se trata. De levantarse. De reconstruirse. De convertir el dolor en propósito. Perfecto. ¿Y el donante? ¿Quiere que se mantenga anónimo? Sí, respondió Mariana. Esto no es sobre quién lo donó. Es sobre quién lo recibirá. Los meses continuaron su marcha inexorable hacia el final del año. Mariana siguió salvando vidas.
Siguió enseñando a residentes. Siguió siendo excelente en lo que hacía. Y de vez en cuando operaba corazones, pensaba en cómo estos órganos pueden romperse y repararse. Cómo pueden detenerse y volver a empezar. Cómo pueden estar dañados y aún así funcionar. Cómo son, en muchas formas, la metáfora perfecta de la vida humana. Nunca volvió a ver a Rodrigo. Escuchó de él ocasionalmente. Que efectivamente estaba estudiando psicología. Que había abierto una práctica modesta. Que estaba trabajando en un libro sobre comunicación intergeneracional y sanación familiar. Bien por él. De verdad. Porque al final, la historia nunca fue realmente sobre venganza o redención. No fue sobre quién ganó o quién perdió. Fue sobre dos personas que se amaron mal. Que se hirieron porque eran jóvenes, asustados, mal equipados para el amor verdadero. Y luego fue sobre una de esas personas convirtiéndose en algo extraordinario a pesar del dolor. Y la otra, eventualmente, aprendiendo de sus errores. No había final feliz tradicional. No había reconciliación romántica. No había escena de beso bajo la lluvia mientras música swelling jugaba en el fondo. Pero había algo mejor que eso, había crecimiento. Había lecciones aprendidas. Había cicatrices que contaban historias de supervivencia. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Un año después de la cirugía, en un día particularmente hermoso de diciembre, Mariana pasaba por casualidad frente al café del centro. Ese lugar donde todo terminó 8 años atrás. Se detuvo. Miró a través de los ventanales. El lugar seguía igual. Paredes de azulejo azul. Mesas de madera oscura. El olor a canela que escapaba cada vez que alguien abría la puerta. Por un momento, consideró entrar. Sentarse en la misma mesa. Exorcizar los fantasmas. Demostrar que los lugares no tienen poder sobre nosotros, solo los recuerdos que elegimos llevar. Pero no lo hizo. En cambio, siguió caminando. Porque resulta que no necesitas confrontar cada fantasma. No necesitas resolver cada herida. A veces, simplemente sigues caminando. Y eso también es una forma de sanación. Esa noche, en su balcón, bajo un cielo lleno de estrellas que Guadalajara raramente dejaba ver, Mariana alzó su taza de café de olla en un brindis silencioso. Por los corazones rotos que sanaron. Por las cicatrices que cuentan historias. Por la fuerza que nunca supimos que teníamos hasta que la necesitamos. Por elegir la ética sobre la venganza. Por elegir el crecimiento sobre el resentimiento. Por elegir nosotros mismos cuando nadie más lo hizo. Y por el entendimiento de que a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es convertirte en alguien tan extraordinario que la persona que te rechazó pase el resto de su vida sabiendo lo que perdió. Mariana Solís bebió su café y sonrió. Una sonrisa real. Una sonrisa que venía de alguien que finalmente, después de años, estaba en paz con su historia. Él dijo que no la quería en su vida. La vida la puso justo en la suya. Ella lo salvó. Y al hacerlo, se salvó a sí misma de una vez por todas. Fin. Si esta historia movió algo en tu corazón, si te reconociste en la cicatriz de Mariana o en el arrepentimiento de Rodrigo, te invito a unirte a esta familia. Suscríbete ahora mismo a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que el destino siempre tiene la última palabra. Porque todos cargamos cicatrices. Todos hemos sido rotos. Y todos merecemos historias que nos recuerden que podemos sanar. Te espero en el próximo camino.